En este vídeo os voy a mostrar varias herramientas que pueden ser muy útiles a la hora de diagnosticar el funcionamiento de cualquier componente de nuestros equipos informáticos y a la vez saber todas sus características. En primer lugar, os voy a hablar de AIDA64 Extreme. Es una herramienta de información del sistema que es líder en la industria de la informática. Proporciona información muy detallada sobre el hardware y el software instalado en nuestros equipos informáticos. Además, ayuda a los usuarios a diagnosticar problemas y ofrece puntos de referencia para medir el rendimiento de nuestros PCs. Esta herramienta está disponible para descargar desde su página web, tanto para versiones de Windows como para plataformas móviles como iOS o Android. En mi caso, la estoy ejecutando desde un sistema de Windows. Os voy a mostrar las diferentes opciones que dispone esta aplicación tan interesante. Comencemos. En la parte del equipo, a mano izquierda, tenemos varias opciones. Una de ellas que resulta muy útil, ya que se ve toda la información a nivel global de nuestro equipo, es la de resumen. En ella podemos ver la versión de nuestro sistema operativo, podemos ver también la versión del navegador del Internet Explorer que tenemos instalado, la versión del DirectX, en este caso DirectX 12. También podemos ver el nombre del equipo y el nombre de usuario que está actualmente logueado en sistema. También nos ofrece información sobre la placa base. En este caso, la CPU que yo tengo es un Intel i5 de segunda generación a una velocidad de 3200 MHz. El nombre de la placa base es una Acer Aspire X3990. Podemos ver también el chipset de la placa base, en este caso un Intel Cougar Point H61, un Intel Sandy Bridge. También nos ofrece información sobre la memoria del sistema. En este caso tengo 4 GB de tipo DDR3 a 1333 MHz, en este caso de SDRAM. Nos ofrece o nos indica que tengo solo utilizado un slot de los dos que tengo disponibles. En este caso es un DIMM de 4 GB. También nos da información sobre la BIOS, en este caso es una American Megatrend Tsunami. Información sobre el adaptador de vídeo, en este caso es una GeForce GT 1030 de 2 GB de memoria. Nos ofrece o nos da información sobre el monitor, en este caso es un Benq de 24 pulgadas. También nos da información a nivel del tipo de adaptador de audio, un Realtek y un Nvidia. Nos da información del almacenamiento, por ejemplo el controlador en este caso es de tipo SATA, es una HCI, y de alguna manera vemos el tipo o los tipos de discos duros que tenemos conectados. Yo en mi caso tengo un SSD Samsung de 250 GB, la versión en concreto la 850 Evo, y aparte también detecta el lector de tarjetas que tiene también, que es un lector múltiple de tarjetas en formato USB. Nos especifica la información de cómo tenemos particionado el disco o los discos duros. También nos dice los tipos de dispositivos de entrada, el teclado, el ratón. A nivel de la red que tengo o donde estoy conectado me indica la IP de mi PC, el nombre, bueno, la MAC de la tarjeta de red. También nos especifica los tipos de adaptadores que tengo de red. Aparece el Bluetooth también. Tengo un Fortinet también para crearme una VPN para cuando me conecto al trabajo. El tipo de chip, que es un Intel. Y ese es a nivel de la red física, y a nivel de la red inalámbrica
un RT73, aparte de unas redes virtuales que me ha creado cuando he creado o utilizado algún software de virtualización. También me indica los periféricos externos que tengo. En este caso tengo una impresora Brother, un modelo de CP L2520DW, que es una que tengo en red configurada. Todos los controladores de tipo USB, genéricos y los no genéricos, conectados. La versión y modelo de la BIOS y su fabricante. Otra opción muy interesante en la parte de equipo que consta es que yo me gusta utilizar es la de sensor. En ella podemos ver las temperaturas tanto de la placa base, de la CPU, con independencia de cada CPU o núcleos. También la temperatura de la tarjeta gráfica. Ahora mismo está bastante baja porque no he utilizado ningún juego ni nada, ningún procesador a nivel de imagen o vídeo que suponga que aumente la temperatura. La temperatura también del disco SSD y la velocidad también de los ventiladores tanto de la CPU como de la tarjeta gráfica. Aparte también nos indica los valores de voltaje, que estos no se suelen alterar por norma general, y los valores del consumo de energía dependiendo también del tipo de procesamiento de CPU que tengamos. Cuanto más procesamiento la temperatura va aumentando. Toda esta información que tenemos aquí en la parte del resumen la podemos visualizar de manera independiente y más ampliada en cada uno de los siguientes puntos. Por ejemplo, toda la información de la placa base, CPU, memoria que hemos visto en la parte del resumen la podemos visualizar en la parte de la placa base. Por ejemplo, en la CPU vemos que es el Core i5 de segunda generación, el tipo de que es un tipo de Sandy Bridge, con la velocidad de reloj, su multiplicador, el caché de nivel 1, 2 y 3, más información ampliada. Podemos ver información de el nombre de la empresa y con unos links en los cuales nos lleva a su página web y para descargarnos los drivers más actualizados. Esa opción es muy interesante y la tenemos en la parte de resumen normalmente en cada componente que vamos visualizando, en los que podemos, por ejemplo, en el caso del adaptador de vídeo, pues podríamos ir a la página del proveedor y descargarnos el controlador más actualizado para siempre estar al día y no tener ningún tipo de problemas, o si hay algún tipo de bug que no nos afecte, ¿vale? Aparte de toda esta información que nos ofrece del sistema, tenemos unos test muy interesantes que estaría dentro de las opciones de herramientas, en los que podemos hacer un diagnóstico del disco duro, de la memoria y de la memoria caché y de la memoria RAM, de la tarjeta gráfica, diagnosticar el monitor. Incluso podemos realizar una prueba de estabilidad del sistema en el cual ponemos el equipo a máximo rendimiento, lo estresamos a tope para ver cómo se comporta. En mi caso yo he realizado ya varios tests previamente para que no ocupen el vídeo demasiado tiempo mostrando mientras se está realizando el test, y los he guardado en el escritorio. Todos estos tests la aplicación te los permite extraer o exportar a formato PNG, que es un archivo de un formato de imagen, y te hace como una imagen con el resultado del análisis o del diagnóstico que ha realizado. En este caso, yo los tengo en el escritorio, he realizado varios tests
he realizado el test de disco, en este caso es este, en el que se puede ver cómo ha pasado unos test de lectura de disco y el resultado megabits por segundo. ¿Vale? Se puede ver tanto los resultados de la lectura de disco, su velocidad y el uso de la CPU. También se visualiza el nombre de la unidad de disco al cual se le está pasando el test. ¿Vale? He realizado también un test de memoria caché, en el cual se puede ver la memoria, la velocidad de lectura, de escritura, de copia y también a nivel de latencia. En este test de memoria también nos da información sobre la CPU, la velocidad, el reloj de la CPU, su multiplicador, el tipo de bus que es en single channel de DDR a 1333 MHz, el tipo de chipset y el nombre de la placa base. También he realizado el test de la gráfica y de la CPU. He marcado las dos opciones y me ha arrojado estos resultados, tanto a nivel de la gráfica por un lado como los de la CPU por el otro. Y he realizado el test de estabilidad para ver cómo se comporta mi equipo a máximo estrés, ¿vale? En este caso, esto es cómo estaba funcionando mi equipo durante unos 5 minutos aproximadamente con la CPU a máxima capacidad de procesamiento al 100%, donde se puede apreciar las diferentes temperaturas tanto del disco duro aquí a 43 grados mientras iba al 100% la CPU, la placa base a 59 grados y los diferentes cores o CPUs a 68 iba fluctuando, ¿vale? Aquí se puede ver un resumen, unas estadísticas durante esos 5 minutos, cómo se han ido comportando los diferentes componentes. En este caso la placa no se ha alterado mucho, ha pasado de el mínimo 58 a máximo a 60 en estos 5 minutos que ha ido al 100%. La CPU ha pasado de tener 48 grados a casi 70 grados. Los ventiladores, el ventilador en este caso de la CPU ha pasado de 1200 revoluciones a 2077. No me quería dejar atrás la temperatura del disco, que se mantiene prácticamente estable, no le ha afectado mucho el test. Y luego lo podemos ver los voltajes de la CPU, que se mantienen más o menos estables. Sin embargo, se puede observar cómo las temperaturas de la CPU, el voltaje, cuanto más estrés, más gasto o consumo energético ocasiona, ¿vale? Todas estas herramientas son muy interesantes para ver cómo funciona nuestro equipo informático, pero también os quería enseñar otras que me gusta utilizar, sobre todo cuando me compro un disco duro nuevo o quiero evaluar el estado del mismo, que se llama el Crystal Disk, la herramienta Crystal Disk Info, ¿vale? Es una herramienta que nos facilita los datos del disco duro a nivel de firmware, el número de serie, el tipo de interfaz, en este caso es un serial ATA, el modo de transferencia, en este caso es SATA 300 o SATA 600. Bueno, se trata de una placa base antigua y no tiene un interfaz moderno y más rápido como los actuales, ¿vale? En este caso me ha detectado que es un Samsung SSD 850 Evo de 250 GB. El estado del salud es muy importante esto. Dice que es bueno. Yo he podido comprobar, como en otras ocasiones con algún disco que me ha estado fallando, aquí ya ponía que era malo. Y también nos da los valores de la temperatura. Como podemos ver, dice 42 grados. Estos valores también los aportaba el sensor de temperatura de la aplicación de AIDA,
por lo que vemos que es fiable. Aquí nos da una serie de detalles que, bueno, son bastante interesantes, aunque hay que entender un poquito más y saber cómo funciona. Aquí nos ofrece las veces que este disco duro ha sido encendido y las horas que lleva encendido en general. ¿Vale? Este es una herramienta simplemente informativa de los discos duros. Ahora os voy a hablar de una que hace un diagnóstico tanto de lectura y escritura, que es de la misma casa de Crystal Disk, pero es el Crystal Disk Mark. Lo tenemos aquí, ¿vale? Este hace una serie de test aleatorios de escritura y de lectura, ¿vale? Según unos parámetros que tienes definidos. Tú también puedes indicarle la cantidad de tests de escritura y lectura y los tamaños de escritura y lectura que quieres que la aplicación compruebe o calcule en base a bueno, la lectura o escritura que le vamos a indicar. Aquí le indicaremos la unidad que queremos que haga el test y le daremos la opción All. Yo este test ya lo he hecho previamente porque tarda unos cuantos minutos en arrojar los resultados, y ahora os voy a mostrar el resultado que me ha dado, que es este de aquí, ¿vale? En el que me dice o nos indica que a nivel de lectura da unos resultados de unos 284 de megabytes por segundo, ¿vale? Y de lectura 269,52. Al tratarse de una interfaz antigua, no da unos resultados esperados como los que daría con un equipo más moderno, que podrían oscilar entre unos 500 megas por segundo, ¿vale? La misma o mismos resultados que ha ofrecido de lectura la herramienta de AIDA que testea el disco. Si como podemos comprobar, da 270, 280 a nivel de lectura. Entonces podemos ver que son herramientas fiables y que nos proporcionan información muy útil al usuario final, para tanto como para ver información del equipo o los componentes del equipo que tenemos instalado, como el diagnóstico de los diferentes componentes para verificar el correcto funcionamiento o no de nuestro sistema informático. Bueno, esto ha sido todo, espero que os sirva de utilidad. Un saludo a todos.